Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería dar continuidad a los devocionales que quiero colocar, ¿no? Este sería el segundo, en realidad. Pero hay una lista de videos en mi canal, entonces quien quiera dar una miradita por ahí. Pero bueno, mi nombre es Emma, ¿ya? Y estoy aquí para compartirles una palabra muy conocida, pero quiero que vean de otro ángulo, ¿sí? Sería la palabra el hijo pródigo, que yo voy a agarrar la versión de Lucas, de Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Es una historia que todo el mundo ya conoce, ¿no? Hasta los que no son cristianos conocen, hasta los que no. Entonces, bueno, voy a agarrar la versión en español de la Reina Valera. ¿Ya? En resumido, todo el mundo sabe que la historia del hijo pródigo es una historia de dos hijos, el mayor, que es el que siempre sirve, y el que siempre sirve, el que siempre está con el papá, y el menor que pide su herencia, ¿no? Mis lentes están quebrados. Está bien ahorita. Y bueno, el hijo menor pide su herencia, se va a una ciudad donde malgasta el dinero con mujeres, con lo que se le da la gana, ¿no? Entonces, ahí hay un momento, ¿no? Hay un momento que él se arrepiente, se acuerda de los siervos de su papá, que como ellos tenían mucho más comida de lo que él tenía, y ahí él decide volver y el papá le hace una fiesta porque él volvió, ¿no? Le hace una fiesta, mata un becerro para celebrar, le da un anillo, lo viste con ropas nuevas. Realmente es una historia que ya todos conocemos, ¿no? Y bueno, al final el hijo mayor le dice, papá, pero yo siempre te he servido y nunca me has hecho eso lo que le has hecho a él. Y él que se ha portado malazo contigo, tú le haces todo esto. Y ahí el padre le dice, pero tú siempre me has servido, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Entonces vemos toda esa historia, ¿no? La mayoría de nosotros nos concentramos en cuando el hijo vuelve, se da cuenta, se arrepiente y vuelve al padre y el padre lo perdona, ¿no? Pero yo quiero ver de otra perspectiva, ¿ya? ¿Ya? Para comenzar, no, esta historia muchos de nosotros lo vemos como aquel que se arrepiente o aquel que ya era cristiano y de los caminos de Dios, ¿no? Pero en realidad él hace una división de los dos hijos, ¿no? El mayor y el menor, ¿no? El mayor, vamos a decir, personifica el pueblo de Israel, que es el que por derecho tiene la herencia de primogenitura, ¿no? El pueblo de Israel, ¿no? El mayor, primero. Ahora, el menor, ¿no? Seríamos nosotros, los gentiles, aquellos que no es porque somos el pueblo físico de Dios, sino el pueblo escogido, el adoptado, vamos a decir así, ¿no? Entonces, el menor. Y bueno, nosotros vemos que en el versículo 17, deja ver el versículo 17, ahí vamos por partes. Ahí el hijo menor le pide su herencia, en el versículo 12, ¿no? El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes, ¿no? Ahí yo me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo ese padre le dice, ¿sabes qué? Tú decidiste irte, te doy lo que te pertenece, entre comillas, ¿no? Porque en realidad no le pertenecía, porque la herencia solo se da cuando el padre muere, ¿no? Pero el hijo decidió pedírselo antes, ¿no? Y el padre se lo dio. En el versículo 17, después de que él malgaste el dinero y hace todo lo que quiere con ese dinero, él estaba en una situación bien triste, ¿no? Estaba comiendo la comida de los cerdos, ¿no? Y bueno, en el versículo 17, él dice así, ¿no? Y volviendo en sí, dijo, el menor, ¿no? El que se gastó la plata, el dinero. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿No? En el 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, el versículo 17 habla primeramente, él primero piensa en los siervos, ¿no? Piensa en cómo los que trabajan con su papá tienen mucho más bendiciones que él en ese momento, ¿no? Que en realidad fueron consecuencias de sus actos, ¿no? Consecuencias de sus decisiones. Pero el hecho de él ser el menor no tan solo quiere decir que él es más o menos maduro, ¿no? Sino también que realmente el menor,
yo me pongo a pensar aquí en el hijo menor, en ese hijo más mimado, en ese hijo más, que actúa más por sus sentimientos, ¿no? La persona que ainda todavía no es madura, actúa por sus sentimientos. Entonces, ¿cuántos nosotros mismos hemos, cristianos o no cristianos, hemos dudado bueno, en realidad cristianos, ¿no? Los que conocemos a Dios, hemos dudado de lo que Dios ha colocado en nuestras manos y lo hemos echado por tierra, ¿no? Y cuando hemos ya llegado al último de los últimos, ya decimos, pucha, Señor, ayúdame. Entonces, ahí que nosotros volvemos, ¿no? Bueno, y en sí también el ser humano que la persona que no conoció a Dios alguna vez, ¿no? Primero busca médicos, chamanes, brujas, no sé, ¿no? Y después al último busca a Dios, ¿no? Entonces al ser humano por sí, ¿no? Nosotros los seres humanos, ¿no? Actuamos más por sentimientos, ¿no? Por lo que primero aparentemente nos da resultados, ¿no? Entonces, pero solo cuando llegamos al punto de que llega el hijo menor, ¿no? Nosotros nos acordamos y decimos, pucha, realmente Dios me dijo, Dios puede curar, Dios puede hacer esto. Entonces solo ahí volvemos, ¿no? Solo cuando realmente estamos en el pozo, ¿no? O en el peor de los casos, somos tan orgullosos que nos morimos en nuestra propia miseria, ¿no? Pero en fin, en el versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, arrepentimiento. Él se da cuenta, ¿no? Que realmente lo que él hizo fue muy malo. Porque en el versículo 17 dice, ¿no? Y volviendo en sí, ¿no? O sea, tomó razón, ¿no? Ahí él se arrepiente y vuelve a su padre, ¿no? Ahí en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Miren, una cosa, y esto es el sentido de por qué estoy hablando de esto, ¿ya? ¿Por qué decido hablar de esta parábola? Porque él comienza como hijo, él sabe que él tiene una herencia, ¿ya? Esta es la diferencia entre un hijo y un siervo. Y el hijo hereda, el siervo no. El siervo no hereda las cosas del dueño, de su señor. El hijo sí, entonces él comienza a tener una posición de hijo. Él sabe que es hijo, ¿no? Entonces, por eso es que él pide su herencia. ¿Ya? Entonces ahí en el versículo 19, él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, o sea, de tus siervos. Y él se baja de la condición de hijo a la condición de siervo, ¿no? Entonces, ahí levantándose su padre, en el versículo 20, dice así, y levantándose su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ahí él le pide perdón. Ahí el padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanlo y ponle un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Traer un becerro gordo y matadlo, y comemos y hagamos fiesta. Entonces, miren lo que Dios se manifiesta en la Biblia de manera sobrenatural, ¿no? Tipo, él escribe las cosas, él nos dio su palabra para leerlo naturalmente, pero para entenderlo sobrenaturalmente, ¿no? Entonces, miren todo para que el arrepentimiento suceda, él primero hace una alianza, ¿no? Alianza, el anillo que le da es una alianza, lo viste, le cambia sus ropas. Eso tiene que ver con Romanos 12:2, que dice renovar su mente, ¿no? Renovar, quitar todo lo que no sirve, ¿no? Y ser renovados, ¿no? Restaurados. En realidad es renovados porque le saca todo lo que no sirve y le pone algo nuevo, ¿no? Entonces, ahí vestirle, primero les cambia las vestes, las ropas, luego le pone un anillo, que es la alianza, y le pone un calzado en sus pies. El calzado, el zapato, vamos a decir, nos separa del suelo, nos separa vamos a decir, del mundo, ¿no? Entonces, Dios lo viste por completo para estar cubierto, para estar bajo una cobertura, para estar abrigado, ¿no? No sé si esa es la palabra, pero bueno. Ahí después, para terminar, le dice, sí, vamos a matar un becerro. O sea, tuvo que haber derramamiento de sangre. Tuvo que alguien pagar por eso. Porque si él no se hubiera arrepentido, no hubiera habido esa fiesta, no hubiera habido ese pacto, no hubiera habido las ropas nuevas, no hubiera habido esa muerte, ¿no? del becerro, ¿no? Ahí dice, comamos y hagamos fiesta, ¿no? Entonces nos alegremos. Ahora, para finalizar, es importante, ¿no? En el versículo 29,
para finalizar el versículo 29, el hijo mayor le dice, mas él respondiendo al padre le dijo, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Ahí en el 30 le dice, ¿no? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, ¿no? Entonces ahí quiero parar, una cosa muy importante. ¿Nosotros en qué posición nos encontramos? Nosotros somos hijos, somos siervos. Porque partiendo de la premisa que siervo no hereda las cosas de su señor, solo los hijos. Entonces yo me puse a pensar muchas veces en los niveles, vamos a decir así, no sé si es la palabra propia, pero pensar en los niveles en que tenemos intimidad con Dios, ¿no? Primero somos creación, ¿no? De por sí somos creación, Dios nos creó, nos hizo conforme a su semejanza, pero lo que nos hace diferentes de creación a siervos o hijos es nosotros creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿no? Esa es la base, el fundamento de nuestra vida cristiana, creer que Él murió por nosotros, creer que Él es nuestro Señor, nuestro Dios y que Él va a volver. Esa es la base de nuestra fe cristiana, ¿no? Pero eso es lo que nos cambia de un nivel a otro, por ejemplo, ¿no? Del nivel de creación a siervos, ¿no? Porque Romanos 10 dice así, ¿no? Si crees en tu corazón que que Jesús es tu Señor, ¿no? Señor, ahí cambia la posición de creación para siervo. Es importante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces de siervo para hijo? Es porque el hijo hereda las cosas y la Biblia dice que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces, ¿cómo sube ese nivel de ser hijo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí él dice, ¿no? Nosotros tenemos, Dios colocó sobre nosotros el espíritu de Él. Entonces, nosotros tenemos sometidas todas las cosas. A partir de que nosotros comenzamos a creer, Dios nos colocó eso en la mesa. Entonces Dios colocó todas las cosas, Dios colocó el gobierno de todas las cosas también para nosotros, ¿no? Entonces nosotros tenemos una infinidad de dones para descubrir, el fruto del Espíritu Santo, tantas cosas. Dios nos dio una armadura, Dios nos dio, ¿cómo se llama? El don de curar, dones. ¿Ya? Tantas cosas que Él nos ha dado, solo que realmente, ¿cómo nosotros podemos ser coherederos juntamente con Cristo? Ojo que Jesús dijo que nosotros haremos cosas más mayores. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desenvolver eso si aún somos siervos? Y yo me puse a pensar mucho en eso, y ahí pensando en esa parte, ¿no? ¿Cómo el hijo, mismo el hijo que nunca desobedeció, en su cabeza, él era un siervo apenas? Ahí el padre le dice, ¿no? En el versículo 31, ¿no? Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él no tenía en su mente la concepción de que él era hijo. Él pensaba que era siervo, porque si no, él no hubiera tenido no le hubiera dicho eso al padre. Entonces, ¿cuál es nuestra mentalidad? Nuestra mentalidad es de siervos o de hijos. Entonces, nosotros necesitamos subir ese nivel, ¿ya? Pasar ese escalón a más, ¿no? Quien no conoce a Cristo, decida en su corazón creer, decida con su mente. Y algo que es muy importante, nuestra fe, y algo que yo digo siempre, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe tonta, es una fe fundamentada en la palabra de Dios. Entonces, nosotros no podemos nosotros no podemos pensar o dudar de las cosas, porque ahí ya fue. Ya no tenemos más chance para que las cosas pasen. Entonces necesitamos tomar pose de esa opción, ¿no? Entonces, el propósito de este devocional es eso, ¿no? Que nosotros podamos buscar en Dios, subir de nivel. Quien es creación de Dios apenas si no conoce a Jesús como su Señor y Salvador, entonces busque. No se quede con esas ganas de buscar. Busquen. Y quien conoce y no sabe cómo disfrutar de la plenitud del Evangelio, de ser hijo, no apenas siervo, entonces también busque. Dios nos da todos, es su manual, ¿no? Su manual es la Biblia.
Sumándole la vida y la práctica es la oración, el ayuno, y eso nos va a llevar a tener actitudes que demuestren y que practiquen nuestra fe. Entonces, conforme vayamos dando los pasos de fe, mismo no sintamos, ¿ya? Y esa es una cosa muy importante. Dios no es un Dios sensacionalista. La Biblia dice que donde están dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Independientemente de que nosotros sintamos frío, calor, o que nos pasa, no sé, un frío por la espalda o cosas así, independientemente de sintamos o no, o que no sintamos, no haya ese sentimiento, esa sensación, Dios está ahí. Entonces, es una parte muy importante para nosotros poder crecer, no dudar, no escuchar esos pensamientos que a veces nos vienen a la cabeza y dicen, ¿será que va a pasar conmigo? ¿Será que soy? No, nosotros somos hijos. La Biblia dice que nosotros podemos ser hijos conforme a la disposición de nuestro corazón, de nuestra mente. Si nosotros colocamos nuestra mente, nuestro corazón, todo eso, todas nuestras fuerzas a conocerlo, Él se va a revelar. Entonces, no desista de creer, no desista de caminar con Dios. Entonces quien me conoce, sabe que muchas cosas pasaron con mi vida. Y bueno, eso es asunto de otro momento, pero yo soy muy grato a Dios por lo que Dios me ha dado. Dios. Y la misericordia que Él ha tenido conmigo. Y disfrutar la plenitud de ser llamada hija de Él es algo que de verdad no cambio por nada. Entonces, busquen ser hijos de Dios, no apenas siervos de Dios, ¿no? Porque el siervo no hereda, el hijo hereda. Entonces, si nosotros somos herederos juntamente con Cristo, entonces tenemos que tomar pose de esa palabra, ¿no? Que somos hijos, somos amados, somos deseados del vientre de nuestra madre. Y tenemos sobre nuestro gobierno todas las cosas, todas las cosas. El hecho que no esté pasando las cosas como nosotros queremos no quiere decir que Dios no está actuando, por el contrario, ¿no? Si conforme actuamos como José, que independientemente de las cosas nosotros creemos en lo que Dios habló con nosotros, entonces tenemos que seguir caminando, ¿no? Tenemos que seguir caminando. Y para nosotros la cuestión de creer o no creer no es una opción, nosotros necesitamos creer, porque solo creyendo que las cosas pasan, solo teniendo fe que las cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, era eso, espero que les haya gustado, ¿ya? No soy muy fan de hablar y decir, corten mi página o mi canal, esas cosas, entonces, si quieren, les hago un like, si no, está bien, pero espero que eso les haya servido, y lo que sí, si les sirvió, compártanlo para que pueda ser edificación para otras personas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Espero que Dios los bendiga un montón y hasta otro devocional. Chao, chao.